Hola, bienvenidos. El día de hoy continuaremos con los temas de la unidad número 3. De hecho, el día de hoy estaremos revisando el último tema, el tema 3.9, el impacto social del desempleo, la pobreza extrema, delincuencia, corrupción y migración. Bien, en el video anterior estuvimos revisando lo que era la pobreza. Entonces, la pobreza, de hecho, es una consecuencia del desempleo. Al no haber un ingreso, al no estar trabajando, no se genera un ingreso, lo que hace que las personas se encuentren en situación de pobreza, puesto que no pueden suplir las 6 necesidades, las 6 carencias que habíamos revisado en el video anterior. Entonces, el desempleo causa de forma, vamos a llamarlo indirecta, porque no es la única consecuencia de la pobreza. Puede haber personas trabajando, pero teniendo un muy bajo salario. Entonces, indirectamente causa pobreza extrema, causa delincuencia, causa corrupción y causa migración. Bien, nosotros aquí podemos observar, voy a darle un poquito de zoom, podemos observar la medición de la pobreza en el año 2008 al 2018, ya por ahí habíamos visto algunos indicadores. Bien, por ejemplo, nos dice que en el 2018 el 41.9% de la población de nuestro país se encontraba en situación de pobreza. El 7.4 en situación de pobreza extrema, el 6.9 población vulnerable por ingresos, el 29.3% vulnerable por carencias sociales y el 21.9% era población no pobre y no vulnerable, básicamente muy poca población en nuestro país pues que no es pobre ni vulnerable. Bien, como comentábamos, bueno, si ustedes recuerdan en la unidad número 2 también revisábamos lo que era el empleo. Empleo era aquella persona que trabajaba por lo menos 1 hora a la semana y derivado de ese trabajo obtenía una remuneración económica. Ese eran los empleados. Y desempleados eran aquellas personas que no tenían una remuneración económica, que no habían estado en un trabajo y que lo habían buscado por lo menos en 5 semanas sin haberlo encontrado. Esas son las personas desempleadas. Al no haber un ingreso generado por una actividad económica, al no tener un empleo, no se genera ingreso y por lo tanto las personas tienden a caer en situación de pobreza. Si el desempleo es prolongado, la persona va a caer en situación de pobreza extrema. Es decir, con el paso del tiempo, la condición de desempleo va empeorando. De pobreza puede pasar a pobreza moderada y posteriormente a pobreza extrema. Bien, entonces, pues sí, el desempleo causa pobres en nuestro país, pobres extremos. Bien, básicamente aquí tenemos los porcentajes. Bueno, aquí también nuevamente, pero en tablita tenemos el porcentaje. Bien, casos por cada 100,000 habitantes. Es decir, ¿cuántos pobres tenemos por cada 100,000 habitantes? Por otra parte, también tenemos lo que es la delincuencia. Al no haber empleos formales, las personas buscan otra manera de hacerse de ingresos, generando delincuencia. Estas personas entonces se convierten en delincuentes al no obtener una fuente de ingreso, bueno, de acuerdo a la cuestión social, ¿no? Porque pues también es importante destacar que hay personas delincuentes que no necesariamente son delincuentes por ingresos o porque no tienen nada que comer. En nuestro país, por ejemplo, tenemos la siguiente tabla de casos por cada 100,000 habitantes, es decir, cuántos casos de delincuencia hay por cada 100,000 habitantes. Y, por ejemplo, podemos ver que a nivel nacional en el 2018 básicamente había 37,807 casos de delincuencia por cada 100,000 habitantes, es decir, de cada 100,000 habitantes a 37,807 eran víctimas de la delincuencia. Si hablamos, por ejemplo, del estado de Querétaro, vamos a buscar nuestro estado, y nos dice que por cada 100,000 habitantes se presentan 32,756 casos de delincuencia. Que quiere decir, bueno, pues que si tenemos un porcentaje de delincuencia considerable, ¿no? Delincuencia, robo a habitación, secuestros, etcétera, etcétera. Vemos, bueno, desde la cuestión social se ve a la delincuencia como una salida rápida para obtener ingresos. Bueno. Otro punto que genera precisamente la pobreza, perdón, el desempleo, es la migración. Al final vamos a pasar con la corrupción. La migración, chicos, bueno, el desempleo, pues es una de las causas más importantes de la migración, ¿sí? ¿Por qué emigran las personas? Porque no encuentran trabajo estable en sus lugares de origen. Entonces viajan a otras regiones buscando mejores condiciones de vida y pues obviamente un trabajo.
En el 2006, de acuerdo a la encuesta continua de población CPS, Current Population Survey, los inmigrantes mexicanos eran alrededor de 6.5 millones de trabajadores, que representaban el 30% de la fuerza laboral inmigrante en Estados Unidos de América. Entonces aquí tenemos un porcentaje muy alto de migrantes mexicanos que van a otro país, en este caso Estados Unidos, a buscar mejores condiciones de trabajo. Los migrantes mexicanos, si hablamos de migración internacional, pues se centran principalmente en los mercados de trabajo de California, Texas, Illinois y Arizona, que es donde principalmente encontramos trabajadores mexicanos desempeñando funciones un tanto pesadas, ¿no? Son trabajadores de construcción, obreros de manufactura, de servicios, en preparación de alimentos, ocupaciones relacionadas con servicios de mantenimiento y limpieza, etc. La migración, pues entonces es causada por el desempleo. Bueno, es una de las causas, porque también hay muchos mexicanos o muchas personas que emigran por delincuencia, por persecuciones, etcétera, etcétera. Pero en este caso, bueno, en nuestro país es muy frecuente encontrar personas que cruzan al otro lado, a Estados Unidos, con la intención de tener un trabajo mejor remunerado que el que se puede encontrar aquí en nuestro país. Y ahora sí, finalmente vamos a hablar de la corrupción. En cierta manera, también el desempleo genera corrupción. Nuestro país, a nivel internacional, no es uno de los países más transparentes. De hecho, nuestro país está considerado a nivel internacional como uno de los países más corruptos o de los más corruptos. ¿Qué es corrupción? Bueno, la corrupción es el abuso de un poder delegado para el beneficio propio. Esta definición de acuerdo a Transparencia Internacional, a la Agencia de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es la que se encarga de medir los niveles de corrupción, si se encarga de ver la percepción de corrupción dentro de un país. Y en teoría, mientras más clarito sea el color de tu país, quiere decir que eres más transparente. Mientras más rojito estés, mientras más fuerte sea la intensidad del rojo, quiere decir que hay mayor corrupción en el país. Por ejemplo, nuestro país, pues les comentaba que si era un país visto como muy corrupto a nivel internacional. De hecho, pues se hace un análisis y resulta que nuestro país se encuentra en el lugar 28, ¿sí? De corrupción. Sí, el país más transparente, en teoría, el país más transparente es Dinamarca. Está en el ranking número 1, es el país más transparente. Nosotros, pues, llegamos hasta el 28. Hagan de cuenta que nos hacen un examen, calificación de 0 a 100. El país más transparente sacó 88 puntos. Entonces, aprobó. Nuestro país en ese examen saca 28 puntos. Es decir, estamos muy por debajo de la percepción de transparencia. De acuerdo a esa institución, somos un país pues muy corrupto. Imagínense, estamos después de países como Honduras o Bolivia o incluso de países como Brasil, que también se supone son países muy corruptos. El país más corrupto del mundo es Somalia, con solamente 10 puntos de calificación. Pero bueno, México está con 128, con 28 puntos, entonces pues sí somos un país muy corrupto. Bien, y hasta aquí los temas de la unidad número 3. Gracias.